Lo dijo en la primera hora. La pregunta del millón. ¿Será un buen día? Bueno, entremos en materia. ¿Qué les parece? ¿Será un buen día? ¿Qué día? ¿Qué horas que hemos vivido? Yo quiero empezar el comentario con un mensaje que recibí esta mañana. Y que lo comparto en su integralidad. Que no nos deje de doler ni de indignarnos las muertes de inocentes en las calles por ataques criminales y terroristas. Las de ayer, las de anteayer, las del fin de semana, las de la semana pasada, las del mes pasado, las del año pasado, las de los últimos 2, 3, 4, 5 años. Que no nos deje doler esas muertes de seres inocentes. Eufemísticamente, como le gusta decir a mi amigo Andrés Reliche, le llaman víctimas colaterales, que es un término horroroso. De verdad que yo repudio ese término. Casi como minimizando a la gente que, sin tener nada que ver, termina siendo víctima de la delincuencia. Que hoy no dejemos de unirnos con esas familias en duelo y con todo país hundido en la inseguridad y en la violencia. Exigir el más importante derecho constitucional es la vida. Ese es el más importante derecho que consagra la Constitución de la República. La vida. Y nuestra seguridad. Es un deber irrenunciable e inexcusable para las autoridades que lideran los poderes del Estado. Empezando por el gobierno central. ¿Por qué siempre hablamos del gobierno central? Porque el gobierno, amable audiencia, tiene el monopolio de la fuerza. Hoy es Noboa, ayer Lazo, antes Moreno, antes Correa, mañana el que venga. Es responsabilidad primigenia del Estado, empezando por el gobierno central que tiene el monopolio de la fuerza. No perdamos la perspectiva de eso. Que hoy Ecuador encuentre un país más estabilizado, pero que eso no sea la excusa para normalizar los actos de vandalismo y terrorismo vividos. Yo sobre todo suscribo esto último. Porque desde esta tribuna, desde estos micrófonos, desde este espacio, desde esa generosidad que me brindan ustedes para conectarme con sus dispositivos celulares, con su señal de radio, permanentemente me han escuchado advertir la peligrosa normalización de la violencia, la cotidianización de la violencia. Y esto es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Yo les invito a eso. Abramos un poco la mente y les invito a resistirse a normalizar lo que estamos viviendo, a normalizar la muerte, la violencia, a normalizar el terrorismo, a normalizar la ausencia de paz y de tranquilidad. El Ecuador está viviendo probablemente su hora más oscura de los últimos tiempos. Si uno revisa la historia del Ecuador desde 1830, que nacimos como república, hay diversos espacios de complejidades, de oscuridad. Tal vez este no sea el más grave que recoge la historia desde 1830. Es el más grave de las últimas décadas. Esta situación es inédita para la generación que actualmente vivimos, para nosotros, para nuestros hijos. Y yo les pregunto a ustedes y les invito a reflexionar, ¿este es el país que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Ah? ¿Ese es el país que queremos? Vamos a bajar los brazos como sociedad y vamos a normalizar la violencia. La violencia tiene que ser rechazada al unísono, no normalizarla. Y exigir al gobierno. Puede caer bien o mal el gobierno. Hay que exigir que el gobierno nos garantice la seguridad y ese derecho constitucional primigenio que es nuestro derecho a la vida. Y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Lo que hemos vivido han sido horas tétricas. Ayer me escucharon en este espacio cuestionar otra vez los discursos. La culpa no es de nosotros. Nosotros sí encontramos así la cosa. ¿Para qué se metieron a gobernar? Si se metieron a ser candidatos, si ganaron las elecciones o luego aceptaron una designación para un cargo, sabían en lo que se metían. Ya sabían cómo estaba el país. Porque si no sabían cómo estaba el país, ¿en dónde vivían? En Finlandia.
en Suiza, en Islandia, ¿en dónde vivían? Si no se enteraron lo que pasa en el Ecuador. Yo les decía ayer, a propósito de una declaración que a mí sí me cayó muy mal de la ministra de Gobierno, señalando, la violencia no comenzó con nosotros, eso ya lo sabemos. Pero ustedes, el pueblo ecuatoriano, los eligió ¿para qué? Para solucionar los problemas. No para seguir con la misma rueda, este carrusel de buscar justificaciones y buscar culpables y mirar al retrovisor. Y mirar hacia adelante. Y hay que hacer acciones. Ayer se ha tomado una primera acción, que ya la vamos a revisar, que es un decreto ejecutivo, y esto ha provocado la movilización inmediata de los militares. Quiero empezar con eso, con la movilización de los militares. Póngame la arenga de los militares. Empecemos con eso. ¿Qué le parece? Es el momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Esta arenga de las Fuerzas Armadas se hizo viral el día de ayer. Yo la he querido presentar porque a mí me parece importante. Importante sobre todo en el momento tan complejo que vivimos. Tenemos hoy un miembro de las Fuerzas Armadas motivando al personal de la institución, entendiendo que hay que rescatar este país y no hay que permitir que estos grupos de delincuencia organizada se sigan apoderando de lo que nos queda como nación. Yo, como he venido diciendo, y lo vuelvo a decir hoy, yo me resisto a creer que perdimos este país. Yo me resisto a creer que perdimos la nación a manos de la delincuencia organizada. Me resisto. Y por eso esta arenga se hizo tan viral y generó muchas motivaciones y expresiones de apoyo. Pero creo que eso tal vez, por un lado, aparece como positivo. O sea, venga un militar arengando a su gente, vamos a combatir, vamos a rescatar este país, no vamos a permitir que la delincuencia gane, etcétera. O sea, te motiva. Pero por otra parte, ¿dónde está el presidente Noboa? Porque yo no sé cuál es la estrategia que aplica el señor presidente de la República, o cuál es la estrategia que su equipo le ha sugerido que aplique, para que no salga a hablar. Ayer el presidente de la República toma una decisión, que es una decisión inédita para este país. Fue una declaratoria que identifica, que reconoce la existencia de un conflicto armado interno. Eso no ha ocurrido en este país. No ha ocurrido en este país. Al menos no con el actual diseño constitucional. Yo no sé, y planteo esta inquietud públicamente a mi audiencia y sobre todo a quienes suelen compartir este comentario y me aportan a través de mensajes. Si es que alguien tiene una referencia, si vivimos en el tiempo, por ejemplo, de Febres Cordero, un estatus similar, que le permitió al Estado ecuatoriano el combate de los grupos subversivos de la época. Pero en las décadas más recientes esto es absolutamente inédito. El reconocer la existencia de un conflicto interno armado. Esto ha tenido múltiples interpretaciones. ¿Y por qué era importante que el presidente salga? Yo soy enemigo de que el presidente salga a hablar cualquier cosa en cualquier momento. O sea, ¿es tan nociva la sobreexposición como el perfil bajo siempre? O sea, los dos extremos, como toda la vida, los extremos son nocivos. Pero en este caso es el presidente que tiene que liderar y le encarga la vocería a su secretario de comunicación, al comandante de la policía. Recién ayer aparece el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con una declaración muy corta que ya la vamos a ver de menos de 3 minutos. Y para de contar. Ayer el país necesitaba que el gobierno, que su gobierno,
le explique con precisión qué significa el decreto ejecutivo emitido ayer. Pongamos el decreto en pantalla para quienes me siguen a través de la transmisión telemática. El decreto presidencial. Esta es la parte resolutiva del decreto. Dice, artículo 1, reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. Yo quiero respetuosamente decirle al gobierno que no todos somos abogados. No todos somos abogados. Y no todos sabemos qué significa esto. ¿Qué significa esto? Reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. ¿Saben qué? Ni siquiera los propios abogados se han puesto de acuerdo sobre el alcance de este decreto. Revisen las redes. Hay diversas posiciones de los juristas. Diversas visiones. El pensamiento de Ramiro Ávila Santamaría es distinto al de Ismael Quintana. El pensamiento de Ramiro García Falconi es distinto al pensamiento de Gonzalo Muñoz. O sea, estoy mencionando ejemplos de juristas que interpretan con el conocimiento, la formación, la experticia que tienen el decreto. El gobierno tenía que haber sabido a explicar qué significa el decreto. ¿Qué significa reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable? Póngame de nuevo, ahí está el decreto, gracias. Luego, establecer como causal adicional al estado de excepción, que está vigente desde el lunes, la del conflicto armado interno. Porque acuérdense que el estado de excepción empezó por grave conmoción interna. Luego se agrega en el artículo 3, disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. Hasta ahí, por ejemplo, esta parte yo no le veo novedad. Porque cuando hay decretos de estado de excepción se dispone la movilización y la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y luego viene lo novedoso, ¿no? O sea, lo novedoso está en el artículo 1 y uno encuentra en el artículo 4. La declaratoria de organizaciones terroristas a estos grupos de delincuencia organizada, estos GDOs, y ahí hay unos nombres que yo no tenía la menor idea que existían. O sea, uno seguramente había escuchado los Lobos, los Tiguerones, los R7, los... Águilas, no sé cuánto. Hay un montón ahí que yo no había escuchado. Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corbicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P7, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y los Tiguerones. 22 grupos de delincuencia organizada. 22. Identificados en este decreto. Y dice que el Consejo de Seguridad Pública del Estado, con base en los informes técnicos, actualizará el listado de grupos identificados. Y luego dice ordenar a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a los grupos identificados en el artículo 4 del presente decreto. Gracias, Roberto Carlos. En la parte argumentativa, antes de los considerandos, en el final de la parte argumentativa del decreto ejecutivo. Vamos, en toda la parte argumentativa del decreto hay una explicación de lo que está viviendo el país, pero además de instrumentos internacionales, y cierra la parte donde dice, ante este fenómeno sin precedentes para el Ecuador, las siguientes organizaciones se declaran terroristas al atentar contra la soberanía e integridad territorial, y ahí menciona la lista, terroristas, lo ponen en negrilla y con mayúsculas. ¿Qué significa aquello? Porque eso no había ocurrido, y esto también es parte del debate, lo vamos a tener más adelante justamente en este espacio informativo. Ya en el gobierno de Guillermo Lasso se habló sobre la declaratoria de grupos terroristas y finalmente el COSEPE no lo hizo. Finalmente, de la famosa reunión del COSEPE de meses atrás, liderada por el presidente Guillermo Lasso, en donde iban a declarar como grupos terroristas a las organizaciones de delincuencia organizada, finalmente se decantaron por una simple declaración que decía declarar amenaza contra la integridad del Estado, pero no les calificó como terroristas. Acá me dice Dani Montalvo, gracias Dani.
Justo ayer me dice, comentaba con mi papá sobre la existencia de un antecedente y me dijo que en el 86, durante las crisis entre fuerzas terrestres y aéreas, existió una declaratoria similar. Me dice Daniel, gracias por aquello. Por acá también me dice, gracias el aporte al apreciado Francisco Herrera Arauz. Nunca, me dice, en ningún momento por el camino de la legalidad. Para enfrentarse con la subvención de Alfaro Villa Carajo, solamente aplicó las normas del Código Penal vigente a la época y se refiere al gobierno de Febres Cordero. Por eso yo invitaba a mis colegas que vivieron esa época. Yo era un niño en ese tiempo, que no lo crean, todavía en el 86. Tengo solo 50, por si acaso. Pero algo recuerdo, ¿no? Francisco es un hombre que tiene una trayectoria mucho más dilatada y más rica en coberturas que quien les habla. Él me hace esta referencia y me dice que en ese tiempo el gobierno del ingeniero Febres Cordero utilizó a la policía para su guerra sucia, mientras que jamás llamó a las Fuerzas Armadas a enfrentarse con ese grupo político. Me imagino que se refiere a los escuadrones volantes, por ejemplo, al SIG-10 y todo esto que se implementó en la Policía Nacional. La declaratoria de conflicto armado, me dice Francisco Herrera Arauz, interno, es de alta gravedad porque es un nivel de violencia mayor para un enfrentamiento de fuerzas. Me decía que en la historia legislativa hay graves conflictos que ha tenido el país en los tiempos de García Moreno, de Ventimilla de Alfaro, en los años 20 o 30, de alta inestabilidad en el siglo pasado. Por eso yo decía que a lo largo de la historia republicana del Ecuador desde 1830 hay una serie de pasajes complejos, de pasajes oscuros de nuestra vida republicana. Pero en la actual etapa democrática, me dice Francisco, nunca se ha llegado a este punto extremo. Por eso lo de ayer es inédito y por eso, por favor, que se me entienda lo que digo. O sea, no puede el gobierno limitarse a que nosotros interpretemos como se nos antoje el decreto. O que nos quedemos solamente con la declaración de menos de 3 minutos del jefe del Comando Conjunto. ¿Qué dijo el jefe del Comando Conjunto? Escuchemos un extractito del almirante Jaime Vela. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Ya, ok. Ponen al jefe del Comando Conjunto. Él hace esta explicación. Dice que los grupos terroristas son muy objetivos militares. A ver, yo pregunto, y lo voy a decir de modo totalmente coloquial. Yo pregunto, ¿significa que hoy un militar con su fusil en un patrullaje simplemente coge y dispara a matar? Uso letal inmediatamente. O sea, explíquennos eso. No basta con poner, respetuosamente lo digo, a un representante de las Fuerzas Armadas. Por muy jefe del Comando Conjunto que sea, lo digo con respeto al señor almirante Jaime Vela. No basta con ponerlo a él, sin tener una explicación que en la práctica nos permita entender a los ecuatorianos este estatus. ¿Me explico? O sea, quiero que se entienda lo que estoy diciendo, porque estoy seguro que si yo les tomo la lección a ustedes, a un montón de gente que seguramente está escuchando la radio, a la gente que está conectada en las plataformas digitales, a la gente que me está siguiendo por Instagram o por TikTok, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo entienden esto? Yo les apuesto que cada uno tendrá su propia interpretación. Cada uno tendrá su propia interpretación. Porque el gobierno, creo yo, no ha sido claro. No le puedes, o sea, no puede ser que reduzcas una cosa tan amplia y tan compleja y tan grave a la vez a una declaración de menos de 3 minutos del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin, por ejemplo, tener allí al secretario jurídico de la Presidencia de la República que explique qué significa, o al propio presidente, porque yo creo que quien debió haber hecho esa declaración es el presidente de la República, pues. Ayer me dice con Tertulio, buen día.
Aparece el comando conjunto porque con el decreto de guerra interna ya son las Fuerzas Armadas las que se ponen al frente y no la policía. ¿Se entiende? Ya está. Antes de la reunión del COSEPE, quien hacía la vocería era el comandante de la policía, el general Zapata. Poner a un alto oficial con experiencia al frente no me parece una mala estrategia, más allá de ceder el espacio de liderazgo que debería tener Noboa. Pesa más lo primero, puede ser. Pero quien tiene que llevar el liderazgo es el presidente. Es el presidente, perdóneme, yo me voy a morir con eso. Hay momentos en los cuales el presidente tiene que estar presente. Y lo que estamos experimentando y viviendo es un presidente ausente. Ayer, mientras estábamos debatiéndonos entre lo que estaba pasando, el presidente estaba almorzando con el embajador de Corea. Perdóneme. Yo creo que esas cosas también comunican. Yo no estoy esperando que Daniel Noboa, ni sugiriendo que Daniel Noboa se ponga la gorra. Me captan el punto. No estoy pretendiendo eso. Que se ponga la gorrita. Para salir ahí y hacer presencia. No. El presidente salga y dígale al país qué significa esto. Muestre liderazgo. Usted fue elegido para liderar y para gobernar. Entonces uno no entiende estas cosas. Como uno tampoco entiende, y gracias por este aporte adicional. ¿Qué pasó ayer, por ejemplo? La noche de lunes de terror, madrugada de martes de terror. Aquí en este espacio, mientras yo estaba comentando, recibía desesperadamente mensajes. Me escribía Eligia Cobo Ortiz, me escribía Soledad Montero, me escribía Rocío García. Y me decían, ¿qué pasa con las clases? ¿Qué pasa con las clases? Nada, no dicen nada. En el chat del Ministerio de Educación, silencio sepulcral, todos los periodistas preguntando. 7:58 de la mañana recién sacan el comunicado. Y un mamotreto de comunicado, además. Un mamotreto. Donde decían que se había dispuesto la no presencialidad en los establecimientos educativos cercanos a los centros de privación de la libertad. ¿Cuáles? Sin hilo conductor. O sea, un desastre. Un desastre. En momentos así es cuando, evidentemente, con el liderazgo del jefe de Estado hay que tener toda una línea de articulación. Por Dios, toda una articulación. La gente necesita información, pero además la gente necesita ver a un gobierno que lidere. Y no basta con verle al secretario de Comunicación, al comandante de la policía, o al jefe del comando conjunto hacer una simple declaración, si no se explica. Acá me dice, por ejemplo, Gaby Herrera. No se supone que es el comandante en jefe y no hay ningún pronunciamiento de parte de Noboa de lo ocurrido ayer en TC. El presidente ha dicho media palabra de lo que pasó en TC. Yo quiero aprovechar para solidarizarme con mis compañeros de TC. Yo ese canal lo sigo sintiendo como mío. Yo me sigo sintiendo parte de TC. Yo trabajé 12 años en TC. Fueron de los mejores 12 años de mi carrera. Yo a TC le debo mucho de lo poco que soy como profesional y periodista. Es un canal que yo lo llevo en el corazón. Ayer estábamos grabando Irreverentes en RTU y en medio de eso llega la información a las 2 de la tarde de lo que pasó en TC, suspendimos la grabación y salimos al aire. Ustedes no tienen idea de lo complejo que fue para María Sol Borja, para José Luis Cañizares y para quienes habla. En ese momento enlazarnos y reportar en vivo lo que estaba pasando en TC Televisión. Ver a José Luis Calderón encañonado, que le ponen en el bolsillo de la soropa un taco de dinamita, que aparecen los delincuentes estos mostrando las granadas, y luego se escuchaban los disparos y no se veía qué pasaba. No tiene idea el horror. Yo no me imagino el horror que tienen que haber vivido mis colegas y compañeros de TC. Gracias a Dios, no hubo víctimas fatales. Gracias a Dios. Pero lo que pasó ayer fue horroroso. Que no haya habido un pronunciamiento del jefe de Estado. Una barbaridad. Esas son las cosas que también comunican. Tere Menéndez, por ejemplo, también le envió un abrazo desde Guayaquil a Tere. Pregunta, ¿qué conclusiones llegó el COSEPE? Decía ayer en su cuenta de ex.
un resumen o más bien un mensaje motivacional, porque lo escuchamos del comandante, fue un mensaje motivacional. La arenga de los militares que les presenté primero, ¿te motiva? Sí, te motiva. Pero ¿y dónde está el condumio de la información? Dijo lo que ya sabíamos, que los grupos delictivos se convirtieron en objetivo militar. ¿Y qué más? No tuvimos nada más y estamos así. Aquí Ricardo Bravo me dice, a propósito de lo que nos dijo ayer Pavel Muñoz, ¿qué podemos esperar los comunes mortales de las autoridades si al alcalde de Quito el presidente le contesta 6 horas después? Lo dijo ayer Pavel Muñoz, que le envió un mensaje a la medianoche y le contestó a las 6 de la mañana, 6 y pico de la mañana el presidente de la República. Son cosas que no se entienden. Yo de verdad no lo entiendo. No lo entiendo. Aquí me dice Pancho, al declarar su objetivo militar se pone al frente de las Fuerzas Armadas ante los narcotraficantes como un grupo que tiene un poder de fuego superior al de las fuerzas de seguridad y las normas de ley que rigen para estos casos son las de un estado de guerra, por lo tanto se enmarca dentro del derecho internacional humanitario. Ya mismo Carlos de Tomaso va a ser parte del panel, que es constitucionalista, y vamos a tratar de entender justamente lo que estamos viviendo. Noboa, sí es Belkis, Noboa debe asumir el liderazgo porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque es el jefe de Estado. Y Noboa debe aparecer. Noboa debe aparecer. Voy a dejar de lado algún material que tenía adicional, pero sí quiero mencionarlo, rapidito. Al menos en medio de esto, en medio de esta crisis, qué gratificante escuchar a Rafael Correa, leer el comunicado de Jaime Nebot, escuchar a Jan Topic, escuchar a María Paula Romo, escuchar a Cristian Zurita, escuchar a diversos líderes políticos con una postura de unidad frente a esta grave situación que estamos viviendo. Ojalá que no se quede en el discurso. Ojalá que esto se traduzca en la praxis. Ojalá que esto se mantenga en el tiempo entendiendo el sentido de urgencia. Ojalá que se comprenda que el país necesita unidad de sus autoridades, unidad de los actores políticos, unidad de la opinión pública para enfrentar un enemigo común. Ese enemigo común es la delincuencia organizada. Y aquí hay una posición, para mí, inclaudicable, es la mía. La mía. El país tiene que recuperar la paz. El país necesita acciones y hay que respaldar las acciones para recuperar la paz. Pero eso no significa que no se deje de mencionar cuestiones que desde el punto de vista de quienes hacemos opinión están allí pendientes o hacen falta. Creo yo que hay muchas dudas que estamos experimentando. Acá le envío un abrazo a mi doctor Omar Jaén Lynch. Le dice, viéndolo, ¿por qué me está viendo el programa? Dice, no pudimos lanzar el programa, dice, Guayaquil amanece a medio tanque. Gasolineras abriendo de a poco, pocos buses aún, y no hay mucha gente por el norte. ¿Cómo están los chiris? No se ve mayor tráfico en los chiris. Yo vine acá a la radio sin mayor dificultad. En realidad no vi mayor dificultad, pero este reporte me envía mi doctor Omar Jaén Lynch, uno de mis maestros de mis docentes de la maestría que todavía no termino. Mi doctor Juan Rivadeneira, con esto voy cerrando el comentario. ¿Por qué era una cadena, fundamentar una cadena nacional presidencial? Para que vean que uno no está loco y qué bueno no estar solo. Liderazgo, esperado por la gente, me incluyo. Fortaleza, contenida en el valiente decreto. Unidad, convocada por el presidente a su gente. Las cadenas deben ser selectas. Y ayer era uno de esos días. O sea, esas cadenas que te ponen todos los días o 2 veces o 3 veces a la semana para informarte cualquier cosa que satura a la gente. Ya, eso tiene que ser reemplazado por cadenas con sentido de oportunidad. Ayer tenía que haber emitido una cadena el presidente de la República. Si Ecuador está bajo ataque y tomas decisiones y no las explicas. Acá la doctora Jaramillo me reporta 6 de diciembre entre Patria y Colón despejado y con normalidad en la Ecovía, la Carolina botada, me dice. O sea, no han salido los atletas. La CONAIE también se ha pronunciado, gracias a Pauqui Castro que me envía aquí el comunicado de la CONAIE. La CONAIE habla justamente de la ola de violencia organizada que vive el Ecuador,
la situación de violencia sin precedentes provocada por el crimen organizado. Criminales, narcotraficantes y mafias se han aprovechado de la permisividad otorgada por diversas autoridades en los últimos años, infiltrando la mayoría de entidades estatales, las entidades públicas. Dice, a esta crisis se suma la falta de liderazgo y de proyecto político de los últimos gobiernos. La CONAIE, en la parte pertinente, hace un llamado a los pueblos y nacionalidades para que se mantengan activas. Las guardias comunitarias controlen el ingreso en sus territorios y protejan la vida y la integridad de las comunidades, y llaman a la unidad nacional para sumar esfuerzos entre todos los sectores de la sociedad, organizaciones sociales, sociedad civil, pueblos y nacionalidades que permitan superar esta crisis. Yo sí saludo esas expresiones, pero digo que no se quede en el discurso. Que no se quede solamente en el discurso. 7:08, cierro el comentario. No se me vayan a ir. Yo voy a cerrar mi transmisión en mis cuentas personales, pero seguimos acá en la radio y también en Primera Plana. Vamos a tener un panel muy interesante, para hablar justamente sobre las decisiones de ayer en materia ya práctica de seguridad y también desde el ámbito jurídico. En nuestro segmento Juntos por tu Seguridad. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.